patrones. Hay un patrón, no es solo aquí está el vestido y córtelo así, sino que hay un patrón. Y yo entiendo que si llevan una muestra la van a descoser toda, ¿verdad? Para poder tomar las diferentes medidas, ¿verdad? Y no es fácil, tiene que ser un especialista el que lo haga. Amén. Igual en todas las áreas que nosotros veamos, y no voy a meterme en el área de la industria, pero quiero nada más llevar a ese momento de nuestra vida, en nuestra existencia. Si tú piensas hasta el día de hoy, ¿cuál es el propósito y el valor de tu existencia? Pues lo encontramos en el modelo de Jesucristo. Ahí encontramos el modelo, Él fue el modelo para que nosotros seamos imitadores de Él. Y esto es lo que tenemos que empezar a reflexionar esta mañana, si nosotros realmente somos un modelo de Jesús, o todavía hay una serie de cortes que hay que hacerle a nuestra vida, ¿verdad? Jesús, cuando habló de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, habla del podar, ¿verdad? Dice, algunos van a ser podados para que den más fruto. Y el Señor, hablando de su palabra, también nos habla acerca de eso. En ese mismo pasaje de Juan no vamos a ir ahí, vamos a ir a otros pasajes. Esta mañana vamos a ver el ministerio de Jesús como modelo para todo creyente. Amén. El ministerio de Jesús como modelo para todo. Fíjense que no dice para algunos creyentes, para los que tienen liderazgo, para los que tienen habilidades de oratoria o elocuencia para hablar. Dice el modelo para todo creyente, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños. Tenemos el modelo que Cristo nos dejó establecido para que nosotros hagamos la obra del Señor. No estamos incapacitados, no estamos inhabilitados, no nos quedamos únicamente en una imagen puramente terrenal, sino que vamos a ver en cada una de las escrituras que nuestros hermanos estarán leyendo acerca de lo que Cristo vino a hacer para darnos no solo vino a salvarnos, nos salvó, amén, no por obras nuestras, sino que nos salvó por su sangre preciosa, amén. Así es que nos salvó, Él vino a salvarnos, Él vino a vencer a la muerte, venció a Satanás. La resurrección vino a ser para nosotros una herencia, y esa es la herencia más preciosa que nosotros tenemos, porque podemos tener cualquier herencia material, gracias, pero esa herencia material se va a terminar algún día, o se la van a robar, o la van a o la misma persona la va a destruir. Pero nosotros tenemos una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible, que es la resurrección de entre los muertos. Amén. Así es que vamos a ver cómo es que Jesús nos dejó un modelo, nos entregó un patrón, nos entregó los planos, ¿verdad? Marlon, a nivel de construcción, nos entregó los planos de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Y para eso Él hizo una serie de obras que Él espera que nosotros las hagamos también. Amén. Así es que, Padre, hoy yo te pido que la palabra, Señor, que va a ser predicada esta mañana, penetre el corazón, pero, Señor, si es necesario, taladre los oídos, Señor, para que entre la palabra, Señor, corra por el interior de cada uno de mis hermanos oyentes, Dios mío, tanto los que están en este lugar como los que están allá a través, Señor, de esta plataforma. Dios Todopoderoso, que tu palabra hoy nos lleve a una dimensión superior de fe, a una dimensión, así como esas escaleras que mencionaba el hermano, cuando Jacob ve esas escaleras y los ángeles subiendo y bajando. Hoy nosotros estamos siendo llamados, Padre mío, a subir un escalón más de la fe, de la confianza, el poder, la energía, la autoridad, donde hasta hoy hemos estado. Hoy tú nos estás llamando a un escalón más, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo, gracias te damos a ti, Señor, y la atmósfera de este lugar quede totalmente limpia de todo estorbo, de toda pereza, de toda indiferencia. La atmósfera de este lugar se limpie en el nombre de Jesús, de todo aquello que pueda estorbar, de todo aquello que pueda traer confusión, de todo aquello que pueda crear un ambiente de pereza, de soñolencia, Señor, y que esto venga a ser hoy una verdadera libertad en Cristo Jesús. Gracias te damos a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Decimos amén, sí.
Amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén. Cuando yo les digo, decimos amén, entonces yo digo amén porque yo digo que así sea. Yo digo que eso va a ser así. Amén. Muy bien, busquemos entonces Mateo 4, 23 a 25, el hermano Marlon lo va a leer. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Básicamente la obra de Jesucristo consistía entonces en proclamar el evangelio, en enseñar la palabra del Señor, porque no dejaba a nadie con secretos, a menos de aquellos que tenían su corazón endurecido. Pero básicamente la obra de Cristo fue enseñar, proclamar el evangelio, sanar a toda clase de personas. Fíjense que sanó toda clase de personas y toda clase de enfermedades. Él no estaba viendo solo sanar a los judíos, Él vino a sanar a todos los que estaban enfermos de cualquier enfermedad y de cualquier dolencia. Jamás Jesús rechazó a nadie. Jamás Él rechazó a nadie. Dijo, este no lo sano, o este que se quede así por necio, o este que se quede así, o ella que se quede así por terca, ¿verdad? No, él sanó a toda persona, no importaba cuál fuera la enfermedad, Jesús lo sanaba. Y Lucas, el doctor Lucas, en Hechos 10:38, hace una referencia a lo que Jesús hacía. Y él dice, me refiero a Jesús de Nazaret, para que no haga confusión. El doctor Lucas dice, me refiero a, ¿verdad? Si yo digo, me refiero a Juan Carlos Moratalla, todos lo van a ubicar. Si yo dijera solo Juan Carlos, y hay otro Juan Carlos aquí, pues van a estar viendo a quién de los dos se refiere. Pero él dice, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? Y este es el punto, que nosotros a veces dependemos de hacer la obra del Señor porque estamos imitando a lo que otros están haciendo, o queremos imitar a lo que otros hacen, o queremos tomar nuestra fuerza, nuestro poder y autoridad de cuestiones puramente logísticas de lo que hemos visto nosotros en otras iglesias. Pero dice la palabra que cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, si nosotros tenemos el modelo de Jesús, para nosotros saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Enseñar la palabra del Señor, proclamar el evangelio a través de la predicación constante, sanar a los enfermos de todo tipo de enfermedades. Amén. Ustedes estarán pensando como muchos pensamos y como miles y miles y millones de cristianos piensan, entonces, pero eso no es posible, eso está solo para ciertas personas. Pues la palabra del Señor nos va a enseñar lo diferente. Amén. Fíjense lo que dice. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? Amén. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿O a quién le gusta ver a un familiar suyo enfermo? A nadie. Yo creo que no nos gusta. Nosotros quisiéramos tener los medios para sanar a esa persona, quisiéramos tener los recursos para sanar a esa persona, quisiéramos tener las influencias para sanar a esa persona, y empezamos a ver a nuestro alrededor qué podríamos tener o a quién podríamos recomendar. Pero la palabra del Señor dice, si vas a seguir el modelo de Jesús, empieza a ejercer el poder que Dios te ha dado. Amén. Empieza a ejercer el poder que Dios te ha dado. Este poder no va a manifestarse a través de unos bíceps así, ¿verdad? O un six-pack, como le llaman a esto, six-pack, ¿verdad? Esto se va a manifestar a través de creer, de decir, de proclamar, de obedecer la palabra del Señor. Dice él como Dios lo ungió con su Espíritu. Ahora, ¿hemos sido nosotros ungidos con el Espíritu Santo? Amén, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Pero también hemos sido ungidos con poder. Amén. ¿Alguna vez tu esposa ha tratado de abrir una botella de aceite o de vinagre y no puede? Y entonces te dice, mira, ¿podrías hacerme el favor de abrirme esto? ¿Y tú qué dices? Dice, si no pudiste tú, tampoco yo. ¿Verdad que no dices eso? Tú dices, claro, con mucho gusto. Y entonces
pones tu brazo así de manera que ella vea de dónde va a salir el poder. Y le das vuelta a ¿verdad? Y le das vuelta y le pones toda la fuerza, ¿sí? Ella sabe que tú tienes el poder para abrir esa tapadera, ese tapón. Ella no pudo, pero tú sí puedes, porque tienes la fuerza. Pues déjame decirte, hermano y hermana, a los que están aquí y a aquellos hermanos que están viéndonos a través de la plataforma, que tú tienes el poder. Si tú eres un hombre y una mujer nacido de nuevo, si tú tienes el Espíritu Santo, porque si naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo, porque nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y el Hijo dejó, dice él, yo me voy, pero dejaré a otro, enviaré a otro, a uno parecido, igual, realmente la palabra que dice parecido al final es igual, para que haga lo mismo. Y si Jesús estuvo predicando el Evangelio, ahora ¿quién predica el Evangelio? ¿El Espíritu Santo? No, ¿quién? Yo, tú, nosotros, vosotros. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros, pero va a actuar por medio de nosotros para que nosotros sigamos el modelo que Jesús nos dejó. Él enseñaba la palabra, proclamaba el Evangelio, sanaba a los enfermos. Y mira cómo Pedro termina diciendo esto. Y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ahora, ¿qué tenemos para eso? ¿El poder de qué? Del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hemos sido llamados, hemos sido ungidos para eso. No tienen que tirarte un poco de aceite a ti, ¿verdad? No tienen que tirarte así un montón de sal encima, ¿verdad? Para que, estoy ungido. No tienen que darte a beber así agua o jugo o vino para que tú sientas que, wow, tengo el poder. No. Ya te recibiste cuando naciste de nuevo, si es que naciste de nuevo, porque aquí es donde entra el punto central en todo esto, mis amados hermanos. Si naciste de nuevo, tú estás ungido y estás ungida con el Espíritu Santo. Y si estás ungida con el Espíritu Santo, tú tienes el poder del Espíritu Santo para enseñar, proclamar, sanar y echar fuera demonios. Amén. Ahora, si no lo tienes, tienes que revisar si naciste de nuevo. Anoche tuvimos un hermoso mensaje de la palabra del Señor, comida espiritual muy buena, de verdad, buena en cuanto al amor, porque esto es lo que nos lleva también a traer liberación a las personas que están cautivas. Si hay una persona que está siendo arrastrada por una corriente de agua, ¿no vas a tratar de sacarla? ¿O le vas a decir que nadie? Si hay una persona que se quedó prendida en un par de cables de energía eléctrica, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar dónde bajar el flipón, la palanca, todo lo que sea necesario para liberar a esa persona. Pues, amado hermano y hermana, tú tienes poder dado por el Espíritu Santo para orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Los cautivos serán liberados. Tú tienes el poder. La autoridad del Señor, porque el Señor cuando te dio su Espíritu, te dio autoridad para eso. Cosas mayores que estas haréis vosotros. Amén. Ahora, Cristo no hablaba de su propio conocimiento, de sus propias capacidades. Cristo hablaba, decía y actuaba lo que el Padre le indicaba que hiciera. Esto es parte de lo que el Señor espera de ti y de mí, que nosotros hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, que hablemos lo que Dios nos dice que hablemos. Cuando vamos a ministrar en la obra, amado hermano y hermana, cuando vas a hablar con una persona del Señor, habla lo que Dios te está diciendo. Esto no se trata de parar a una persona frente a otra y decirle, profetícele. Tú no le haces caso. Los mismos discípulos cuando fueron encarcelados y sacados luego dijeron, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Pues tú le obedeces a Dios. Ahora, solo déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si tú oras por un hermano que esté enfermo y sana ante tus ojos, en tu presencia?
sana, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Dime, ¿qué harías? Si sana, oraste y la persona sana, ¿qué harías? Glorificar a Dios, adorar a Dios, pero vas a seguirlo haciendo porque dices, esto funciona. Pero no funciona por ti, funciona porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y te ha mandado, te ha comisionado. Ya lo vamos a leer en uno de los pasajes. Amén. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Ahora nosotros decimos ¿qué? Algunos aprendemos a hablar de acuerdo a la persona que más influencia genera sobre nosotros. A veces es el papá, a veces es la mamá, a veces es un tío, a veces es el abuelo, a veces es el jefe, a veces es alguna otra persona, a veces y aún extraña para nosotros en casa y que no tiene una afiliación familiar, y a veces nos comportamos como esa persona, hablamos como esa persona, andamos como esa persona, caminamos como esa persona, nuestras posturas son parecidas a las de esa persona. Los expertos en moda te dicen cómo te sientes, cómo cruzar la pierna para ser elegante, ¿verdad? Cómo hagas con el saco y la corbata y que la corbata te llegue al cincho, a la hebilla, ¿sí? Y te dicen el color de zapatos que debes de usar para cierto tipo de trajes. Y entonces empiezas a tratar de hacer eso, ¿verdad? Uno dice, sí, tienes razón, ¿verdad? Ya la corbata ya no me queda hasta abajo, sino que ahora ya la tengo ahí donde debe estar, en la hebilla, ¿verdad? Y ya empiezo a buscar esos detalles de elegancia para hacer las cosas. Porque, miren lo que Pablo dice, ¿ves? Venga conmigo a Filipenses por un momento en el capítulo 3. Aquí es donde vamos a encontrar parte del problema nuestro como cristianos. Filipenses capítulo 3, verso 7. Amén. Amén. Me dicen amén cuando estén, porque yo quiero que lo lean ustedes, que sepan lo que dice la Biblia, para que no ustedes digan, no, pues el pastor dijo, pero yo nunca lo leí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Subrayen esa palabra o márcanle su teléfono. Fíjate bien, tú tratas de hablar con excelencia. Tratas de presentar un plan de trabajo con excelencia. Presentaste tu tesis en la universidad con excelencia. Tratas de tener tu casa con excelencia, de cuidar todo esto. Preparas una comida, lo preparas con excelencia. Y andamos buscando siempre hacer con excelencia las cosas. Y los grandes motivadores trabajan mucho sobre esa área. Pero en medio de todas las cosas a las que nosotros queremos llevarlas al nivel de la excelencia, Pablo dice que si hay algo que tú y yo debemos de hacer con excelencia, es conocer a Cristo. Ahora, cuando yo te digo, si yo te pregunto, ¿qué has hecho con excelencia esta semana, o este mes, o este año? Dime una cosa que has hecho con excelencia, que tú sabes que lo hiciste. No me esforcé, no es que quise, procuré, traté. No, lo hiciste con excelencia y fue reconocido públicamente. Y eso va a ser basura comparado con la excelencia del conocimiento de conocer a Cristo. Amén. Así es que si tú y yo conocemos a Cristo, somos excelentes por definición. Porque ahora Pablo dice, y la excelencia del conocimiento de Cristo. En medio de todo lo excelente, te vistes, te arreglas, te pintas, lo que hagas excelente, que está bien, perfecto, maravilloso. Pero sobre toda esa cosa, amado hermano, hermana, tu mayor propósito debe ser la excelencia de conocer a Cristo. Llegar al máximo nivel de tu capacidad intelectual, emocional, para conocer a Cristo.
Quiero conocerlo más. Cada vez quiero conocerlo más. Miren, hermanos, uno de los grandes riesgos que hay para mucha gente, para miles y miles de personas, es que el Señor te diga ese día: no te conozco. Señor, pero yo a ti te conozco, oí hablar de ti, sabía que existía la Biblia, hasta te puedo recitar los libros de la Biblia, sé dónde fue que se empezó a escribir la Biblia, conozco acerca de los diferentes concilios en el mundo, Señor. Sí, pero la forma en la que viviste nunca fue con la excelencia y el esfuerzo de querer conocerme a mí. Así es que no te conozco. ¿Sí? Ahora mira lo que dice: hacedor de maldad. Amén. Ahora, fíjate cómo Pablo dice: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿qué desprecias tú para ganar a Cristo? ¿Qué desprecias tú? ¿Qué dejas tú a un lado para conocer más a Cristo? ¿Qué has hecho a un lado? ¿Qué has menospreciado para conocer a Cristo? Porque entonces tú sabes si estás haciendo con excelencia el esfuerzo de conocerlo. Amén. El Espíritu Santo nos preguntaba esta mañana: ¿hace cuánto fue la última vez que te postraste ante Él? Mira el Señor preguntándonos: ¿cuándo fue la última vez que te postraste? Porque ya no es una práctica, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros actuemos de acuerdo a ese modelo que Cristo nos ha dado, y ese modelo tiene que ver con varias cosas importantes. Fíjense bien. Veamos en Mateo 9, 35 al 38, por favor, ahí donde empezamos a leer en el Evangelio de Mateo, pero en ese capítulo 9, del verso 35 al 38. Y aquí hay una declaración esplendorosa de parte del Señor, y dice la palabra del Señor. Me dicen amén cuando estén allí, hermanos. 9, 35 al 38. Amén. Amén. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, digan conmigo, enseñando. Ahora, si alguien te dice: enséñeme de la Biblia, ¿qué le dices tú? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué manda? ¿Qué quieres saber? A ver, sí, ¿qué quieres saber? Esta es una buena respuesta, ¿verdad? ¿Qué quieres saber? Porque tampoco vas a empezar por cualquier lado. No, ¿qué quieres saber? Bueno, quiero saber acerca de esto. Quiero saber acerca de aquello. Quiero conocer, porque casi siempre te van a preguntar de escatología, así es que mejor prepárate con Armagedón y el anticristo, pero ahí empieza, me que les da miedo. Pero tú los llevas hasta el huerto del Edén, tú regrésalos al huerto del Edén y hazle panorama bíblico para llevarlos a Cristo. Pero si alguien te pregunta y te dice: mire, fíjate que tengo una duda con la Biblia. Yo tengo un joven que empezamos trabajando de una forma con él y se ha vuelto un discipulado. Con él se ha vuelto un discipulado. ¿Por qué? Porque tiene dudas. Y entonces hablamos de una duda. Entonces lo vemos en la Biblia y lo leemos en la palabra. Entonces surge otra duda y lo volvemos. Esto es discipular. Eso es lo que el Señor dice. Mire, dice en ese pasaje que no hacía solo eso. Dice: enseñando en las sinagogas. ¿Dónde enseñamos nosotros? ¿Dónde enseñamos? Aquí enseñamos en el templo, sí, la sinagoga, pero oye lo que dice: y predicando el evangelio del reino afuera. Ahora voy afuera y voy a predicar el reino. Y dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, y esto es una cosa que nos falta, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Esto es algo que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé, compasión. El propósito de Cristo en cada creyente ungido por el Espíritu Santo es que continúes el ministerio de Jesús.
Hermanos, todos los que estamos aquí, desde este jovencito que le está sirviendo al Señor, pasando por cada una de las filas, pasando por allá, llegando al final donde está Beatriz, Dios quiere que tú y yo continuemos su ministerio, enseñando la palabra. ¿Y cómo enseño? Aprendo para enseñar. Amén. Algunos de ustedes han sido llamados a enseñar la palabra, pero se han retenido, se han inhibido de enseñar la palabra. Pero entonces puedes predicar allá afuera, anda a predicar allá, porque a veces me da vergüenza que los hermanos me vean enseñar. Esto no es cuestión de méritos. Aquí no se para en el púlpito a nadie que tenga méritos. Meritocracia se dice en la cultura moderna, ¿verdad? Aquí es por llamado y por obediencia a ese llamado. Amén, pero ¿qué harías si le hablas a una persona que lo ves que está bajo una condición terrible y esa persona es liberada? ¿Qué harías? Te verías las manos y dirías, ¿qué tengo, verdad? No, tú glorificas a Dios y dices, Señor, me has dado el poder para liberar, me has dado el poder para sanar. Amén. Quiero que veamos el siguiente pasaje en Mateo 8, 14 y el 17. Porque vamos a ver algo que necesitamos y que dejó, en la pandemia, dejó a muchos cristianos choqueados con las enfermedades. En la pandemia dejó a muchos traumados con la enfermedad. Amén, por favor. Mateo 8, 14 y el 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de ésta postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Fíjese lo que hizo. Fíjate que la suegra de Pedro, que Pedro lo debe haber estado animando, ¿verdad? Diciendo, sana a mi suegra. ¿Sí? Como estoy seguro que muchos de ustedes hacen ¿verdad? Con la mamá de su esposa, ¿verdad? Señor, sánala, dale vida, dale más vida, Señor. Amén. Dice que no le habló, la tomó de la mano. Y en el momento que la toma de la mano, la mujer es sanada. Y le servía, miren, se levantó inmediatamente. Es que esto es lo que a mí me maravilla de los milagros del Señor, que la gente era sanada inmediatamente, y ya iban a servir, a trabajar, fue a cocinar. Amén. Pero dice que cuando vieron eso, ¿qué trajeron? Fueron a traer a todos los endemoniados. Y se los llevaron, hay la cola ahí, pero tremenda, como que van a retirar fondos del banco. Un montón de endemoniados. Y dice que todos fueron libres. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, Dios nos deja a nosotros ese modelo a través de su Hijo para que nosotros sigamos ese modelo y nosotros vayamos y traigamos libertad al cautivo también, amados hermanos. Me gusta mucho ese pasaje de Éxodo 15, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel. Y le dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Fíjense bien, yo soy tu sanador. A algunos les gusta mucho el hebreo, ¿verdad? Y sería Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Y dice, me gusta esta versión latinoamericana porque dice, yo soy el que les devuelve la salud. Ahora, si Él la devuelve, ¿quién te la quitó? Alguien te la tiene que haber quitado. Si el ladrón es sorprendido, tiene que devolver ¿cuántas veces? 7 veces lo que te robó. Dice, si el ladrón es sorprendido y tú sabes quién te enfermó, y cuando tú sabes quién te enfermó, sabes a quién ir para que el de la orden y el decreto, porque dice, por su palabra. ¿Saben dónde fracasamos los cristianos? Que empezamos a usar nuestros propios argumentos. Y empezamos a detallar la enfermedad, ¿verdad? Empezamos a conocer, bueno, ¿qué tipo de enfermedad es esta? Vamos a estudiarla bien para ver dónde está metido el espíritu que tiene enferma esta mujer o este hombre.
Pero el Señor dice que con su palabra, por su palabra, Él sanaba a los enfermos y reprendía a los demonios. Por su palabra, nosotros no usamos la palabra del Señor porque no la conocemos a veces. Y estoy hablando en general, esta iglesia tiene en el seminario bíblico, ustedes se forman mucho en toda esta parte, pero dice la palabra del Señor que Él cargó nuestras enfermedades, Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos? Muchas preocupaciones, carga, tensión, aflicciones de espíritu y nos terminamos enfermando. Pero nosotros tenemos un sanador, pero Él espera que nosotros pongamos en ejecución lo que Él nos ha dicho y que usemos su palabra. Que recordemos que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados. Amén. Y que cuando vayamos tomemos autoridad sobre todo aquello que está obstaculizando. Nosotros a veces no discernimos si es espiritual el problema y entonces no sabemos cómo actuar, pero Jesús dice que él sabía qué tipo de demonio estaba metido ahí. Pero Él no se ponía a platicar con ellos, ¿o sí? ¿Qué hacía? Cállate y sal de él. Fíjate bien. Si Dios le dio autoridad, Él mandó a los discípulos, dice que 70 discípulos, y en otro pasaje, en otro momento dice que envió 72 discípulos. Fueron de 2 en 2 para que hubieran testigos, ¿sí? Para que hubieran, mira a Elías cuántos testigos le dio. Había miles de gentes alrededor del altar que levantaron y Dios se manifestó. Ahora, eso no significa que tengas que llamar a un montón de gente y decir, miren lo que va a pasar en este momento. No. Es que tú vas a actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Tal vez circunstancias que están aconteciendo en tu casa no se resuelven porque tú no estás usando la autoridad y el poder que tienes. Amén. Se ha contaminado la casa. Se ha contaminado el ambiente. Hay espíritus inmundos que están pululando en la atmósfera de tu casa y tú no estás discerniendo. Y como no lo discernes y no estás poniendo en ejecución la palabra, no pasa nada y amaneces el otro día con el mismo problema. Pero la palabra del Señor dice que Él es nuestro sanador. Amén. Fíjense que hay una palabra en griego para esto, Isaías 53:4, es cuando el Señor dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahora, ¿qué dolor tienes tú? Aquí no se refiere, fíjense que la palabra holy, con H, holy, como quieran pronunciarlo, significa enfermedad física y emocional. O sea que cuando habla de los dolores, son las enfermedades emocionales también. Cuando nosotros estamos con ansiedad, con afán, con problemas. Qué terrible ahora cuántos jóvenes viven con ansiedad, hermanos. No se están quietos con las manos, ¿va? Se están cogiendo las uñas. Y tú dices, ¿qué maña de comerte las uñas? No, su problema está en el alma. Tiene un problema de ansiedad terrible y no lo logra solucionar. Y tú lo tienes enfrente y tú no le ayudas a solucionarlo. No veo qué hicieron los jóvenes ahorita. Escondieron las manos. Mira, no es vergüenza, jóvenes, no es vergüenza. Es una necesidad que tengo. Eso no es, o jalarse el pelo. ¿Ven? Hay jóvenes que se terminan arrancando el pelo, se empiezan a agarrar y se van quedando pelones, hacen sus agujeros aquí. Es que viene del Señor y dice, Él es el que sana nuestros dolores, los dolores emocionales, ese holy en griego, es esos dolores emocionales, esa ansiedad, esa perturbación, esa confusión, ese miedo que los jóvenes tienen ante la situación que están viviendo, porque los padres no le están poniendo atención y entonces ellos no saben cómo manejar esos miedos. ¿Por qué? Porque el padre, en lugar de animarlos, de platicar con ellos, los amenaza con los estudios.
Si no ganas este año, ya no te inscribo. Si no sacas buenas calificaciones, si no sacas 90, los amenazan. Entonces, en lugar de amenazarlos, siéntense, amados hermanos, a hablar con sus hijos y oren por ellos para que ellos sean sanados. Perdón, porque ustedes tienen esa autoridad. Tienen la autoridad para sanarlos. Tienen la autoridad para sanarlos emocionalmente primero y luego, pues, si quedó algún rescoldo físico, entonces tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Las esposas pueden ver esto, ¿verdad? Cuando dicen al esposo, fíjate que no me alcanzó el gasto, ¿verdad? ¿Por qué le dicen a él? Porque su esposo es la cabeza del hogar. Y el esposo le dice, ¿y cuál es tu déficit? Dice que no le alcanzó porque ya hay déficit. O le dice, ¿cuánto necesitas? ¿Verdad? O no le pregunta cuánto necesita, le da de una vez y le dice, no, aquí está esto. O usa la tarjeta. No hay canción más hermosa para la esposa que ese, ¿verdad? Usa la tarjeta, le dice. Le está resolviendo el problema, le está sanando un problema de preocupación que ella tenía. Ven, con una tarjeta de un plástico le sana una ansiedad y preocupación que ella tenía en ese momento. Ahora, ¿qué pasa si pones en acción el Espíritu Santo que está dentro de ti para sanar esas enfermedades emocionales? Amén. Miren, nosotros criticamos a los jóvenes con los teléfonos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no sueltan y no sueltan? Porque están ansiosos, ellos no saben cómo manejar la ansiedad. ¿Y qué mejor que el teléfono? Ahí están a unas velocidades con los pulgares. Es una ansiedad la que están manejando. Esto es lo que hay que sanar. Tienes que sentarte con tus hijos y hablar acerca de las cosas que los tienen en esa condición. Ellos no saben cómo salir de ahí. Supieron cómo meterse, pero no saben cómo salir. ¿Sí? Es como un laberinto para ellos, ¿verdad? ¿Alguien se metió en una de las ferias a un laberinto alguna vez? ¿O en alguno de esos parques? Y uno entra, aquí en el parque entonces pusieron uno de espejos una vez, hace muchos años, era de espejos. Entonces uno entraba y lo que se miraba, entonces no sabía, no tuvimos que pedir ayuda porque no sabíamos por dónde salir. Y supimos cómo entrar. Algo así le ha pasado a los jóvenes y a muchos adultos también. Se meten ahí en las adicciones, se meten ahí y después no saben cómo salir. Y entonces para eso el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos ungió para que nosotros sigamos el modelo de Cristo y nosotros a través de la palabra de Dios sanemos al enfermo, liberemos al cautivo. Amén. Job 33:19. El libro de Job está antes del libro de los Salmos. Me dicen cuando estén en el 33:19. Amén. Déjenme llegar a mí que me quedé en el 36. 33:19. Amén. Dice allí, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Amén. Fíjense bien que no dice está enfermo y está contento, ¿verdad? Es castigado, la enfermedad es un castigo y no es Dios. Eso tiene que venir por otra fuente, pues no es Dios. Así es que nosotros vamos y tomamos autoridad en el nombre de Jesús por la palabra del Señor y ejercemos con fe, con certeza, esa liberación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y qué hizo Él entonces? Vamos a verlo en el siguiente pasaje. Vámonos a Mateo 12, del 22 al 37. Está un poco más largo, pero seguramente lo leeremos con mucha libertad. Amén. Aquí hay un problema. Fíjate bien, y aquí puede estar la raíz de por qué algunos están enfermos y por qué otros
aunque oran por sanidad y por liberación, no hay efecto. Y aquí está la respuesta. Aquí posiblemente los ojos de tu entendimiento van a ser abiertos y vas a decir, con razón esta persona no sana, con razón esta persona no es libre, con razón no puedo ejercer con autoridad. Y aquí nos lo dice, nuestro hermano Roddy va a leerlo, por favor. Amén. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Amén. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo contra mí el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Qué era lo que la gente estaba haciendo? Adjudicándole los milagros, ¿a quién? A Belcebú. Belcebú era un dios filisteo, cananeo, exactamente más geográficamente cananeo, y los filisteos tenían 5 ciudades, y una de las ciudades era Ecrón. Y Belcebú era el dios ahí en Ecrón. Ahí usted lo puede encontrar en 2 Reyes 1:16. Ahora, en la época de Jesús, los filisteos le aplicaban de forma burlona el nombre Belcebú a Satanás. O sea, no aparece ningún registro donde Dios le diga a Belcebú a Satanás. Ellos le aplicaban esto por ese dios cananeo. Y entonces cuando ellos hablan y ven a Jesús haciendo esos milagros, ellos acusan a Jesús de que lo está haciendo por Belcebú, lo está haciendo por el dios de los cananeos, o lo está haciendo por Satanás, porque a Belcebú le decían ellos a Satanás. Ahora, esta acusación falsa es un pecado que está oculto, es un pecado subyacente, está abajo. O sea, yo presento una condición, ellos fariseos, religiosos, pero fíjate bien, lo que ellos están haciendo es manteniendo oculto ese pecado de blasfemar contra la obra que el Espíritu Santo. Es curioso, amados hermanos, que la palabra del Señor dice, cualquier pecado contra el Hijo le será perdonado. ¿Sí? Porque generalmente los pecados contra Jesucristo eran pecados por políticos, por religiosos, y tenían más que ver con lo que él estaba haciendo, pero ellos no conocían al Espíritu Santo, que era Dios mismo, y entonces ellos acusaron a Jesús que por el poder, ¿quién hace el milagro? El Espíritu Santo que habita en Jesús, él había sido ungido para eso, y entonces aquí es donde puede estar un problema serio para nosotros, que nosotros nos hayamos burlado de cosas que el Espíritu Santo ha hecho. Amén. Posiblemente cuando nos postramos, alguien dijo, qué ridículos. Ya tiene un problema serio, porque fue una orden de Dios, del Espíritu Santo. Qué ridículos postrándose, qué clavo. Ya tienen un problema serio, porque están haciendo lo mismo que hicieron hoy.
Y puede ser que nosotros mismos nos hayamos burlado de algo. Por eso es que tenemos que discernir y saber. No solo la palabra del Señor nos dice probad los espíritus, sino que dice que nosotros sabemos cuando la obra es del Espíritu y cuando no es del Espíritu y no viene directamente del Espíritu. El problema es que sabiendo que es del Espíritu, nosotros nos burlemos o critiquemos la obra que el Señor está haciendo. Amén. Cuando una persona deliberadamente resiste el mensaje de la palabra del Señor, está resistiendo al Espíritu Santo. Cuando yo me siento en un lugar y escucho la palabra del Señor y resisto esa palabra y no quiero oír esa palabra, estoy resistiendo al Espíritu Santo y caigo en la categoría de una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no estoy dándole credibilidad a lo que se está diciendo. Estoy adjudicando que lo que se está diciendo es de un hombre nada más. Amén. Cuando yo resisto un mensaje, una profecía, cuando resisto un folleto que me entregan, digo, no, ¿para qué quiero estos folletos? ¿Por qué razón? Porque escuchar el mensaje de la palabra del Señor es la única, esa palabra es espíritu, y esa palabra siendo espíritu es la única fuerza que puede llevarme al arrepentimiento. Ese es el punto. Que yo me estoy resistiendo a la única fuerza que me puede llevar al arrepentimiento. Y estoy hablando a los cristianos también, no se trata solo de conocer al Señor Jesucristo y no se trata nada más del nuevo nacimiento, se trata de pecados ocultos que yo puedo estar manejando y que en algún momento en la predicación la palabra viene a mi corazón, viene a mi mente para que yo pueda entender, arrepentirme y yo no lo hago. Y salgo del lugar con el mismo pecado con el que entré. Y el Espíritu Santo me habló. Y yo salgo del mismo lugar. Vengo de la generación de Caín. El pecado está a la puerta. El Señor está diciendo, no salgas sin arreglar las cosas. Y el Espíritu Santo está diciendo hoy, no te vayas de este lugar sin arreglar tu vida. Porque te puedes estar resistiendo al Espíritu Santo. Puedes estarte burlando. No me gustó la prédica. No me gustó la alabanza. Deberían de haber cantado otra cosa. No me gustó la prédica tal vez porque no hablaron de cosas que lo motiven a uno, que lo hagan a uno salir de la iglesia así, wow, me llenaron de fuerza, hoy sí voy motivado. Es que tú no viniste para ser motivado, tú viniste para rendir tu corazón a Jesús, rendir tu vida a Jesús. En otras palabras, estamos endureciendo nuestro corazón cuando oímos la palabra y nos resistimos a la palabra. Cuando el Señor habla de arrepentirnos, de postrarnos, de pedirle perdón, en intercesión a las 10:30 que empezamos intercesión, para los que no están todavía, ajusten las agujas de su reloj y deberían de venir a las 10:30 de intercesión. Estamos orando, clamando delante de la presencia del Señor. El culto no empieza a las 11, empieza a las 10:30 con oración. Amén. Terminemos con Mateo 28, 18 al 20. Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, enséñenles, proclámenles el Evangelio. Si están enfermos, sánenlos, si están atados, libérenlos. Amén. Fíjense que los 4 evangelios, Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15, 18, Lucas 24, 46 al 49, Juan del 20 al 21 y el libro de los Hechos en el capítulo 1 y verso 8 contienen un encargo misionero por parte de Dios, expresando a sus discípulos
Después de haber resucitado, Jesús les da un encargo a ellos. ¿Qué es un encargo? Si yo te digo, mira, te encargo que pases recogiendo tal cosa ahí a la Roosevelt, ¿qué haces? Es un compromiso, es un encargo, lo voy a hacer por amor, como anoche nos enseñaban, por amor. Es que nos falta esa sustancia de amor. ¿Hasta dónde puedo llegar por Dios? Es hasta dónde llega mi amor por Él. Si no amo, Él te lo dijo con aquella mujer que le llevaron, ¿se recuerdan que aquella mujer fue a lavarle los pies, ungió, quebró el alabastro y Jesús dijo algo que tú y yo debemos de tomar muy en cuenta? Al que mucho se le perdona, mucho ama. El que poco se le perdona es porque ama poco. Ama poco porque dice, no, si yo estoy bien, yo soy bueno. Entonces no tengo mucha necesidad, pero yo reconozco que soy. Pablo, en ese pasaje que leíamos de Filipenses 3, dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿qué tienes tú por basura? ¿Qué te impide conocer más a Cristo? Porque hay un encargo, y el encargo es que hagas discípulos. Sí, un pastor decía hace muchos años, le decía a su congregación, yo no puedo multiplicarme porque soy el pastor. Las que se multiplican son las ovejas. Así es que los que se tienen que multiplicar son ustedes. Los que tienen que traer más almas son ustedes. El pastor ha sido llamado para pastorear, pero las ovejas se multiplican. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A donde vayas, háblale a la gente del Señor. ¿Por qué no le hablo? Tal vez porque tengo un pecado oculto. ¿Por qué no le hablo? Porque mi orgullo no me deja. ¿Por qué no le hablo? Porque la vergüenza no me deja, que es igual, muy parecido al orgullo. Tengo vergüenza porque soy orgulloso. Ay, qué vergüenza, ¿verdad? Vaya a hablarle. A mí me gusta mucho, no sé qué han visto los que han viajado a otros países, pero me gusta mucho la actitud de una iglesia en Colombia, porque sale uno con ellos, yo fui con ellos, y salen y van, y dicen, anda a hablarle, y te mandan a que vas a hablarles, y tienes que saber cómo evangelizar, cómo hablarles, cómo entrarles. Le puedes entrar de diferentes formas y al final les presentas a Cristo, que es el propósito central. Pero ¿a cuánta gente nosotros, las hermanas cuando van al mercado a regatear, en lugar de regatear, vayan a evangelizar a las señoras, hermanas? Cuando te sientas a la par de alguien ahí en el bus o en la clínica o haciendo antesala del dentista, evangeliza a la persona que está ahí a la par tuya. Amén. ¿Por qué no lo hago? Por vergüenza y por orgullo. No, es que, y si me rechaza, dice a Cristo, lo rechazaron y por miles lo rechazaron. A ti te van a rechazar una vez tal vez. Mira, es maravilloso cuando uno ve cómo la gente tiene esa necesidad. Yo no sé quiénes han experimentado eso, pero es impresionante cómo la gente reacciona de bien. Mire, me permite orar por usted. Me permite, quiero hablarle de una persona, ¿verdad? Y entonces tú les empiezas a hablar de Cristo. A veces son formas no tan académicas, no tan teológicas para presentar a Cristo. Tienes que usar tu lenguaje y la forma, la cultura que tú tienes para poder hablarles. Pero mira que la gran comisión es, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes están investidos con el poder del Espíritu Santo para hablar, para decir, para orar. Porque en la evangelización posiblemente la persona te va a decir, es que estoy enfermo. Bueno, permítame orar por usted para que el Señor la sane. ¿A cuántos sanó Jesús antes de que se convirtiera? Muchos. Se convirtieron porque fueron sanados. Ahora, hermano, al salir de este lugar, de los dinteles de esa puerta, por favor,
en el nombre de Jesucristo, vayan con la determinación de hacer lo que Jesús hizo. Enseñaba, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Pero vamos, salgamos, hagámoslo, hermanos. Miren, más de alguien me ha preguntado, pastor, ¿por qué no crece la iglesia? Porque las ovejas no están haciendo su trabajo. Yo lo hago. Perdone, yo no me quiero jactar aquí, pero yo les digo, muchos han venido al Señor por el trabajo pastoral de Beatriz y mí, porque Dios nos ha usado, porque hemos hablado, porque le dedicamos tiempo a la gente. Miren, ayer estuvo una pareja del bebé que oramos para que hubiera un milagro sobre él, y ahora ya ven, Andrés, ahí vino ayer, ahí lo trajeron Fernando y su esposa, y está bien, va bien, y están esperando el resultado de Estados Unidos. Pues nosotros creemos firmemente que ese resultado va a ser negativo y no va a tener esa bacteria que les dijeron que tenían. Ahora, ¿saben cuándo conocí a Fernando? En el COVID, en pleno COVID, estando nosotros en casa, alguien me llamó, pastor, ¿usted podría atender a una persona? Él es ejecutivo de Banco Industrial, y empecé a hablar con él por teléfono. ¿Saben cuánto tiempo le dedicaba a Fernando cada semana? Y a veces hasta 2 veces por semana. 2 horas y hasta 3 horas hablaba con él. El muchacho estaba destruido. Él estaba a punto de cometer una tontería en su vida. No se había casado, no había conocido a su esposa. 2 o 3 horas, 2 veces por semana. Decía, pastor, estoy en el parqueo, estoy deprimido, estoy a punto de hacer una tontería en plena pandemia. Y ahí lo conocí. Para los que tuvieron, yo no conocía a Fernando, yo lo conocía por foto nada más, pero no lo había visto personalmente. Si tú dedicas tiempo y estás dispuesto a negarte a ti mismo, Dios va a traer las almas para que tú les hables. Porque no solo es de ir a buscar, es probable que Dios te las traiga a ti, te las traiga y te las ponga enfrente, ¿verdad? Miren, hace muchos años, se van a reír de lo que les voy a decir, pero hace muchos años había un hermano que me decía, yo no sé si tendría valor para liberar a una persona así, pues estamos en el Gallito, no sé si tendría valor, yo no sé si yo saldría huyendo, pastor. Entonces le dije, oremos, y oramos. Y para su sorpresa le dije, Señor, muéstrale tu poder a este hombre trayéndole una persona endemoniada. Y a la semana siguiente llegó, pastor, me dijo, no sé lo que me pasó en la oficina. Y cabal. Entonces, dice que hace una cosa y él dijo, va, el pastor dijo, y no es el pastor, el Señor le había enseñado a él. Es que si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a verlo si no lo hacemos? No intentamos hacerlo. Hagámoslo en el colegio, en la universidad. Patojos en el colegio, un niño que, mire, yo sé que hay jóvenes en los colegios que tienen intenciones de suicidarse. Miren, hermanos, eso por años, eso no es nuevo para mí, por años he visto eso. Hace años me pasó con una joven. Mi Señor la llevaron a la iglesia y el Señor dijo, y le dije, le hablé al Espíritu y le dije, tú no puedes matar a esta niña. Y la pata se descompuso. Dije, no la puedes matar. Y esa niña, sin que sus padres supieran, ella tenía pintada su habitación de negro, le tenía prohibido a los papás que entraran a su cuarto. Y en su cuarto, esa mañana, había dejado una cuerda en su cuarto para ahorcarse. Ahora, hermanos, yo no soy más que un pastor de una iglesia pequeña, pero soy hijo de Dios, soy siervo, el Señor me ungió para eso. Amén, así es que hay enfermedad, echa fuera la enfermedad, tienes el poder, tienes la autoridad de hacerlo. Hermanos, de verdad, los que tienen enfermedades crónicas, que mire, ya me dijeron que toda la vida voy a vivir con... Hermano, no, detente, para, y habla con Jesús, revístete del poder del Espíritu Santo y toma autoridad sobre esa enfermedad. No puede ser, porque es una esclavitud, ¿o no? Amén, concluyo con esto porque si no me van a regañar. Muy bien, hermanos,
Tenemos 4 todos en todo esto. Fíjate bien. Jesús dice, he recibido todo poder. Él recibió todo poder y autoridad. Entonces Él da una orden. Él recibió todo poder y nos comisiona a nosotros para que vayamos. Y Él dice, el segundo todo es, debemos hacer discípulos en todas las naciones, en todas las colonias, en todos los barrios, en todos los condominios, todas. Primero Él recibe todo poder, luego nos manda a nosotros a ir a todas las naciones y luego habla de que nosotros debemos de practicar continuamente ese todo que Jesús nos ha enseñado. Proclamar, enseñar la palabra, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Y finalmente, Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Sí? ¿Alguna vez te defendió alguien a ti más fuerte que tú? ¿Estuviste en una situación de desventaja y alguien más fuerte llegó a defenderte o alguien te cubrió? Yo experimenté eso porque yo era flaquito, yo era un fideo, ustedes. Yo era delgado, entonces tenía algunos amigos ahí que eran así. Sí, las playeritas aquí, como era el de época del rock and roll, entonces las playeras estaban así como volteaditas, ¿verdad? Y me defendieron varias veces, hermanos. Y eso me ha permitido conocer más el poder de Dios, porque ahora yo lo veo a Él. No necesita ser un gigante Dios, Él es todopoderoso. Tenga el tamaño que tenga, Él es todopoderoso. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Esta congregación, Señor, necesita despertar hoy. Esta congregación necesita que sus ojos sean abiertos como le fueron abiertos los ojos a Gehazi, el siervo de Eliseo. Esta congregación necesita que los oídos sean perforados por tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, es para tu reino, Señor. No se trata de llenar una iglesia, no se trata de llenar un estudio bíblico. Señor, se trata de ganar almas para tu reino. Que en lugar que vayan al infierno, vayan a tu reino. Que en lugar que vayan a lugares de tormento eterno, vengan a ti, Señor. Y entren al lugar donde hay vida eterna con Cristo Jesús. Padre, hoy nos has capacitado. No voy a pedir que capacites a cada uno de nosotros. Ya nos capacitaste, Señor. Y si hay alguien que todavía sabe que no está capacitado porque no conoce a Cristo y su corazón jamás ha sido rendido a Cristo, este es el momento de rendir tu corazón al Señor. Porque Dios quiere llenarte de autoridad, de poder, no para gloriarte, no para presumir, no para envanecerte, sino para que por compasión, en obediencia al Señor y por compasión, cuando Él dijo, vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, pero Él también dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dios Todopoderoso, desata ese fuego en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Señor, que ya no estemos callados. Señor, oh Dios eterno, ¿cómo puedo yo estar callado? ¿Cómo puedo estar callado, Señor? Todo lo que has hecho por mí. Me salvaste, me libraste de la muerte, rompiste las ataduras que Satanás tenía sobre mi vida. Me diste vida nueva, vida abundante, me has bendecido, me has prosperado, me has librado de mis enemigos. ¿Cómo puedo estar callado? Señor, desata nuestra lengua hoy, Señor. Que nuestra lengua sea como pluma de escribiente muy ligero, Señor, para predicar tu palabra. Y que hoy, Señor, los enfermos reciban una impartición de sanidad para que sientan, vean, vivan, experimenten que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Que los que están atados por ataduras de muerte, los que están atados por ataduras de vicios, los que están atados por ataduras de inmoralidades sexuales,
En el nombre de Jesús sean libres hoy. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Retrocede, espíritu de muerte. Retrocede en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte queda atado ahora, inhabilitado, incapacitado por el poder del nombre de Jesucristo. Hoy clamamos sobre esta persona que ha tenido esos instintos de muerte, esos instintos de suicidio, esos instintos de acabar con su vida. Clamamos el poder de la sangre de Jesucristo. En tanto es libre, en tanto son rotas las ataduras. En el nombre de Jesús clamamos por nuestros hijos que están turbados por las cosas del mundo, aquellos hijos que han callado, que prefieren el silencio, porque no hay padres que los escuchen, que los oigan, que los amen, que los abracen, que los conforten, que los fortalezcan y que les muestren a Jesús. Señor, esta mañana, Padre, haz volver nuestra conciencia a ese momento, Señor, en el cual cada día, cada noche, Jesús hablaba con el Padre. Que abramos esa línea de comunicación de nuestros hijos. Que abramos ese canal de comunicación en amor, Padre, como tanto nos has instruido, Señor, y sellabas, Señor, con esa enseñanza sobre el amor. Que el amor sea el que prevalezca sobre todo para rescatar a nuestros hijos de esas prisiones de ansiedad, de miedo, de temores, de rencores, de ira, de resentimiento, Padre, y sean sacados de ese pozo de desesperación, Dios, y sean los primeros convertidos a ti en nuestra casa, Señor. Y luego iremos por los que están afuera, y luego correremos por los caminos, así como tú mismo mandaste, Señor, cuando aquellos no quisieron entrar, no quisieron asistir a aquella fiesta de bodas. Vayan a los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, tráigalos y llenen la casa. Tanta gente herida que hay allá afuera, Señor, y nosotros preguntándonos por qué no se llena la iglesia, por qué no hay alabadores, porque no hemos ido a los caminos a traerlos para que sean salvos. Dios, Señor, revístenos del poder de tu Espíritu para que esta semana que estamos iniciando sea la mejor semana de todas las que han pasado, Señor. Porque proclamaremos tu nombre, enseñaremos tu palabra, proclamaremos la palabra de Cristo, oraremos por los enfermos, Señor. Porque no somos nosotros los que los sanamos, eres tú. La gloria es tuya. Eres tú el que por tu poder vas a sanar esos huesos, esos músculos, ese páncreas, ese hígado, esos riñones, esas rótulas en la rodilla. Eres tú el que va a sanar, Señor, ese cerebro que ha estado sufriendo de migrañas, ese cerebro que ha estado sufriendo, Señor, de ese dolor punzante. Eres tú el que va a abrir los oídos. Eres tú el que va a establecer, Señor, esa matriz en sanidad. Señor, nosotros hablamos esa sanidad hoy porque creemos en ti. Eres tú, tu Espíritu, el que va a sanar. Y milagros serán vistos por nuestros ojos y oídos, con nuestros oídos, Señor, y veremos tu gloria una vez más. Y saldremos, iremos y confesaremos tu nombre para gloria tuya. Gracias, 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 Señor.